Lo que voy a hablar a continuación es una plática que nos dio el franciscano Miquel Hernán Sanz, que vive en Valladolid, España. El tema se llama Miradas que se clavan en el alma, que es un comentario al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11, que dice así: Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay miradas que se clavan en el alma. Basta ponerse tímidamente en la piel de aquella mujer para captar todo el miedo y toda la humillación que podía albergar su corazón. Humillación por haber sido sorprendida en adulterio. Humillación por sentirse zarandeada y empujada de aquí para allá por los maestros de la ley y los fariseos. Humillación porque todo el peso de la ley del mismísimo Moisés cayera todo sobre ella y nada sobre el hombre que cometió adulterio con ella. Humillación por saberse un mero objeto de debate, de discusión, un cebo y una trampa para pillar a un hombre bueno, a Jesús. Cuando la pusieron en medio de todos, no pudo sentir sino humillación y miedo, mucho miedo. Las miradas de aquellos hombres y probablemente las de muchos de los que estaban en la sinagoga ese día se clavaron sobre esa mujer como dardos envenenados. Fue en aquel momento cuando Jesús, de parte del Padre Misericordioso, comprendió que tenía que salir al encuentro de esa mirada silenciada y humillada. Iba a volver a salir a buscar lo que estaba perdido, tal como cuentan las parábolas de la misericordia. Pero para ello tenía que combatir con la mirada poderosa del juicio y de la condena de maestros de la ley y fariseos. Aquella mujer ya había sido condenada por ellos y se trataba ahora de rescatarla. Dios dando la cara siempre por los pequeños. Pero la compasión no es un sentimiento romántico y ñoño. Tiene que enfrentarse con la dureza del corazón, de fuera y de dentro de nosotros. La pusieron en medio y le preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. Aquella mujer que pusieron en medio
en el centro de las condenas y de la dureza de su corazón, fue puesta por Jesús en medio también, pero en medio y en el centro del corazón de su Padre. Y por eso desoyó las palabras intransigentes de los acusadores. Y con un gesto enigmático se puso a escribir en el suelo, quizá para darles tiempo a que cayeran en la cuenta de la atrocidad que estaban a punto de cometer. Quizá simplemente escribió 2 palabras: no juzguen. El caso es que aquellos maestros de la ley y fariseos no entendieron nada, no fueron capaces de recapacitar. Y dice el texto que seguían apremiándolo con aquella cuestión, porque allí para ellos no había personas, había tan solo cuestiones. Entonces Jesús les remitió a su propio corazón, porque no hay corazón que esté libre de pecado. Nadie puede decir, yo sí, yo no tengo pecado alguno y puedo tirar la primera piedra. Si nos detuviéramos un poco más a mirar nuestro corazón antes de juzgar a otros, si nos diéramos cuenta de que en el fondo todos participamos de la misma condición humana y pecadora, si fuéramos conscientes de que la maldad que nos escandaliza en realidad anida agazapada en nuestro propio corazón, si comprendiéramos todo lo infinitamente que hemos sido perdonados ya nosotros, como la mujer en casa de Simón el fariseo, si nos diéramos cuenta que delante del amor inagotable de Dios nadie puede decir que esté libre de pecado, de ingratitud, de olvido o de rechazo. Si tuviéramos la gracia de enterarnos que somos nosotros los que mereceríamos ser apedreados, si algo de esto llegase a nuestro entendimiento, seguro que se nos caerían todas las piedras de las manos. Condenamos porque no somos conscientes de esto. Más aún, es el pecado el que nos lleva a condenar. Entonces, el pecado acaba consintiendo en condenar. Ese es el mayor pecado y el signo de que no nos hemos enterado de nada. En nuestro relato no sabemos si llegaron a entender algo de esto aquellos que la condenaban, o sencillamente se retiraron estratégicamente. El caso es que todos ellos comenzaron a marcharse, empezando por los que más razones y experiencia tenían de la ambigüedad de su corazón, los más viejos. Pero lo realmente sorprendente del relato sucede entonces, cuando por fin, dice el texto, que dejaron solo a Jesús con la mujer que continuaba delante de él. Hay miradas que se clavan en el alma como dardos envenenados. Y hay miradas que se clavan en el alma porque se nos graba a fuego toda la hondura y la fuerza del amor incondicional y acogedor del Padre misericordioso. Solo quien ha recibido en su vida esa mirada sabe algo de sus dimensiones abismales, abismalmente inmerecidas y reparadoras, abismalmente regeneradoras, abismalmente sobrecogedoras, miradas que saben de sobra que donde merecían piedras reciben abrazos, como el hijo perdido de la parábola. Solo aquella mujer y Jesús saben de la profundidad de esa mirada silenciosa con la que Jesús rescató a aquella mujer. La rescató antes de las miradas homicidas. La rescata ahora dándole mirada nueva, devolviéndole su dignidad machacada. La mirada de Jesús concentró todo el abrazo del Padre misericordioso. Lo mismo que a aquel joven perdido,
la devolvió de nuevo a hacer hija. Le calmó los miedos y la reconstruyó por dentro. Hay miradas que se guardan para siempre en la retina. Aquella mujer ya jamás podrá olvidar la mirada que le salvó la vida y el corazón. Miradas que limpian del todo y por dentro. Miradas que no ejecutan el castigo merecido. Así es la mirada de la gracia. Siempre nos libra de lo inevitable, del merecido apedreamiento. Y la que fue sorprendida en adulterio acaba más sorprendida todavía en misericordia. La gracia pronuncia para nosotros esas palabras que nunca dejarán de sorprendernos. Tampoco yo te condeno, puedes irte. La mirada de la gracia no es una mirada fofa que lo disculpa todo. No nos da unas palmaditas en la espalda y quita importancia a nuestro pecado. El perdón nunca es una obligación, ni siquiera cuando nace del corazón de Dios. Nadie está obligado a perdonar. El perdón es una decisión que podía no haberse tomado. Es un error pensar que, como Dios es Dios, no puede hacer otra cosa que perdonar. Qué manera de cosificar a Dios, quitándole el más mínimo atisbo de libertad, de esa libertad que tanto reclamamos para nosotros. Lo verdaderamente sorprendente es que quien realmente podría tirar la primera piedra opta por refrenar las nuestras. Si no nos sorprendemos de que Dios sea así con nosotros, quizás sea porque todavía no hemos tomado suficiente conciencia de la radicalidad de nuestro pecado y del milagro inmerecido de su perdón. Por eso, la gracia genera una nueva mirada y una nueva persona. La gracia desata lo mejor de nosotros mismos y lo pone en funcionamiento como le pasó a Zaqueo. A esta mujer se le dice, vete y graba en tu corazón esta mirada. Mira a los demás con el amor que incluye el perdón que has recibido hoy. Que tu pecado no vuelva a hacerte daño y a dañar a los demás. No vuelvas a pecar. Que tu vida reproduzca en alguna medida algo de lo que hoy has experimentado. ¿Acaso esta mujer volverá a pecar? Pero entonces se acordará de aquella mirada cuando todos la dejaron a solas con Jesús. Lo mismo que el hijo pequeño de la parábola que tendrá para siempre grabado en su retina el abrazo redondo del Padre. Relatos semejantes porque en el fondo la experiencia de la gracia vivida en diferentes circunstancias personales es básicamente la misma, el amor misericordioso de Dios.